Hola a todos, en este video tutorial vamos a ver las reglas de acentuación. Sí, vamos a conocer un poco más las reglas de acentuación de la lengua castellana o del español, que esto se engloba dentro de una disciplina que se llama ortografía. En primer lugar, ¿qué tenemos? Tenemos las palabras agudas. Las palabras agudas son las que ocupan la última sílaba cuando contamos por el final. Es decir, color, sí, tenemos dos sílabas. Color. Pues lor, ¿de acuerdo? Sería la última sílaba para nosotros. ¿Sí? ¿Qué es esto de palabras agudas? A modo de sonido, ¿qué percibimos? ¿Sí? Las palabras agudas son aquellas que reciben el golpe de voz con mayor intensidad en la última sílaba, como en color, en tapiz, en caracol. Fijémonos en caracol. Nosotros no decimos caracol o caracol, ¿verdad? Nosotros decimos caracol. Por lo tanto, como decimos caracol, la última sílaba es la palabra aguda. Y estas palabras, tanto color como tapiz como caracol, no se acentúan. Vamos a ver las que sí se acentúan. Las que sí se acentúan son las palabras que acaban en vocal, como por ejemplo sofá, sí, dormí, comí, bebí, ¿de acuerdo? Las que acaban en vocal más S, autobús, tabús, monobús, ¿de acuerdo? Y las que acaban en vocal más N, común, etc. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las palabras llanas? Las palabras llanas son aquellas que la intensidad de la voz reside o se percibe más en la penúltima sílaba, ¿sí? Si las palabras agudas eran la última, las llanas es en la antepenúltima. La penúltima, perdón. Camisa, ¿sí? Mi, sí, siguiendo el orden que ya hemos establecido, sería la penúltima sílaba. Por lo tanto, es una palabra llana. ¿Cuándo se acentúan las palabras llanas? Muy bien. Os preguntaréis, ¿se acentúan siempre? No, no se acentúan todas las palabras llanas. Se acentúan única y exclusivamente las que no acaban en vocal, las que no acaban en vocal más S y las que no acaban en vocal más N. Por ejemplo, lápiz, ¿sí? Lápiz. La vocal más fuerte, la sílaba más fuerte, la sílaba que recibe mayor golpe de voz es la. Es la penúltima, como hemos dicho antes. Sí, las palabras llanas son las que reciben el golpe de voz con mayor intensidad en la penúltima sílaba. Y en este caso tenemos que no acaba en vocal, no acaba en vocal más S y no acaba en vocal más N. Por lo tanto, como cumple estos tres requisitos, la acentuamos. Trébol pasa lo mismo. Como cumple estos tres requisitos de no acabar en vocal, no acabar en vocal más S y no acabar en vocal más N, la vamos a acentuar. ¿De acuerdo? Las palabras esdrújulas. Las palabras esdrújulas se acentúan siempre. ¿Y dónde reciben ese golpe de voz? ¿Dónde reciben esa intensidad de la voz? En la antepenúltima sílaba, ¿de acuerdo? En la tercera, ¿sí? Médico. Nosotros no decimos ni médico, a médico sí. Nosotros no decimos médico, médico, etc. ¿Sí? Cuando decimos médico significa otra cosa, es la acción de medicar, ¿vale? En este caso nos estamos viendo el nombre médico, ¿sí? El sustantivo médico, o único, o avícola, ¿de acuerdo? Único, único. No decimos ni único ni único, decimos único. El golpe de voz recae sobre la antepenúltima sílaba.
Y cuando las acentuamos, siempre, estas palabras, sí, siempre se acentúan. La regla de acentuación de las esdrújulas nos dice que siempre llevan tilde, siempre llevan acento. Por ejemplo, pelícano, ¿sí? Es una palabra esdrújula. El golpe de voz recae sobre la antepenúltima sílaba. Por lo tanto, como cumple estos dos requisitos, quiere decir que es esdrújula. Como es esdrújula, la vamos a acentuar, la vamos a tildar. ¿De acuerdo? Le vamos a poner una marca prosódica. Obstáculo. Lo mismo que pelícano. Obstáculo. Antepenúltima. Golpe de voz en la antepenúltima. Como es en la antepenúltima, por lo tanto es esdrújula. Y las esdrújulas, como se acentúan siempre, la vamos a marcar, la vamos a tildar o la vamos a acentuar. Las sobresdrújulas son muy parecidas a las esdrújulas, pero van un pasito más, ¿sí? Son las que ocupan el cuarto lugar, es decir, son las que van anteriormente a la antepenúltima, ¿sí? Y el golpe de voz la recibe esa sílaba. Dígaselo, ¿sí? Es dígaselo, ¿sí? Dígaselo, ocupa el cuarto lugar, ¿sí? Según lo que hemos ido viendo en clase, en nuestro esquema. Cuéntaselo, lo mismo, cuéntaselo, ¿sí? Como es una palabra que es anterior a la antepenúltima, por lo tanto es sobresdrújula, el resultado es que va a llevar tilde. ¿Dónde? En este caso en la E. Ahora vamos a ver por qué, porque esto es un caso muy interesante. Habéis visto que la mayoría de las sílabas tienen una vocal, pero en esta tiene dos, ¿sí? Esperaros hasta el final del vídeo para ver el desenlace de esta unión matrimonial de vocales. Casos especiales. Vamos a ver dos casos especiales sobre la acentuación, ¿sí? Los adverbios acabados en mente. Tenemos que tener dos cosas en nuestra cabeza para acentuar bien los adverbios que acaban en mente. Uno, si el adjetivo del que deriva el adverbio lleva acento, esta unión entre adjetivo y el adverbio acabado en mente llevará tilde, ¿sí? Esta unión, ¿sí? Esta boda entre el adjetivo y el mente hará que se acentúen. Es decir, si ágil lleva tilde, ágilmente llevará tilde. Pero tenemos un segundo caso, ¿sí? No aparece a pantalla, pero os lo cuento yo. Si tenemos feliz, ¿de acuerdo? Tenemos felizmente. Pero como feliz no lleva tilde, felizmente no llevará tilde. ¿De acuerdo? Es una boda sin tilde. En única y mente, únicamente, hay boda y esa boda se lleva la tilde con ella. En feliz, infelizmente, en esa boda, en esa unión, no habrá tilde. ¿Por qué? Porque feliz no se acentúa. Fijaros que es muy curioso lo que tenemos aquí en pantalla. Tenemos aire e hiena. En aire vemos que las vocales no se separan y en hiena tampoco. Pero en cambio, en los hiatos, aéreo y ahogar, sí que se separa. Entonces, vamos a ver por qué sucede esto. Vamos a ver cómo funciona nuestra lengua. Es muy importante saber cómo funciona nuestra lengua y por qué a veces las vocales las pronunciamos en un solo golpe de voz o en dos, ¿sí? ¿Qué es esto de los diptongos? Los diptongos es la unión de dos vocales, una fuerte y una débil. ¿Cuáles son las vocales fuertes? La A, la E y la O. ¿Y cuál es la débil? ¿O cuáles son las débiles? Porque hay dos, la I y la U, ¿de acuerdo? Por lo tanto, cuando tenemos una vocal fuerte, por ejemplo la A, y una vocal débil, por ejemplo la I, las pronunciamos en un golpe de voz, ¿sí? En el mismo golpe de voz. Aire, ¿de acuerdo?
En llena, ¿qué tenemos? Ye-na. Ye-na. ¿De acuerdo? Los diptongos. Tenemos dos tipos de diptongos. Los que son los decrecientes, ¿de acuerdo? Y los que son los crecientes. Los decrecientes es la unión de una vocal fuerte, la A, la E y la O, más una vocal débil, la I y la U. Por ejemplo, aire. Tenemos una vocal fuerte más una vocal débil, ¿sí? En los diptongos crecientes, ¿qué tenemos? Una vocal débil, la I y la U, y una vocal fuerte, la A, la E o la O, ¿sí? ¿Qué ejemplo tenemos? Huevo, ¿sí? Una vocal débil, U, más una vocal fuerte, la E, huevo. Os preguntaréis, ¿y cómo se acentúan los diptongos? Muy fácil, los diptongos siguen las reglas de acentuación y la tilde siempre se pone en la vocal fuerte. Tomemos los ejemplos de cantáis y coméis. En cantáis, ¿qué tenemos? Una vocal fuerte, la A, y una vocal débil, la I. Pues la tilde la vamos a colocar sobre la fuerte. ¿Y por qué se acentúan? Nos preguntaremos, ¿no? Se acentúan porque son agudas y además acaban en vocal y vocal más S, ¿sí? Ais, eis, ¿de acuerdo? Vamos a ver el tema de los hiatos. ¿Qué es un hiato? Un hiato es la unión de una vocal fuerte más una vocal fuerte, una vocal débil más una vocal fuerte, una fuerte y una débil, ¿sí? Vamos a ver el primer caso de hiato con vocal fuerte más vocal fuerte. Recordemos, vocales fuertes, la A, la E y la O, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ¿qué pasa cuando tenemos dos vocales fuertes, una A, una E o una O juntas? Pues estas se repelan entre ellas y van en sílabas distintas. ¿Qué quiere decir? Que en esta unión matrimonial de vocales chocan, se repelan y se separan. La A y la E, como son dos vocales fuertes, no casan, tienen que ir por separado. La A y la O pasa lo mismo en ahogar. Recordamos que la H es muda, por lo tanto no la pronunciamos, ¿sí? No tiene una realización ni fonética ni nada parecido, ¿vale? Como esta unión choca tanto, se repelan tanto dos vocales fuertes que se separan en dos sílabas distintas, ¿sí? ¿Y cómo las acentuamos? Siguiendo las reglas generales de acentuación, ¿sí? Es decir, cuando tenemos aéreo, tenemos una palabra esdrújula. A-E-R-O, ¿sí? Ahogar, ahogar. Tenemos una aguda terminada en R. Las agudas terminadas en R las acentuamos. Tic-tac, tic-tac. No, muy bien. No acentuamos las palabras agudas acabadas en R. 2. Hiatos de vocal débil más vocal fuerte. Estos hiatos siempre se acentúan y no siguen las reglas de acentuación. Siempre ponemos la tilde en la débil, ¿sí? María o evalúa, ¿de acuerdo? Pondremos la tilde o el acento siempre en la débil, ¿sí? Recordamos que las débiles eran la I y la U. María evalúa, ¿sí? Por lo tanto, cuando veamos un hiato de una vocal débil más una fuerte, la acentuaremos, la tildaremos, pondremos la marca prosódica en la débil, igual que cuando tenemos una fuerte más una débil, ¿sí? Raído, ¿sí? ¿Qué tenemos? La A, que es una vocal fuerte, y la I, una vocal débil. Por lo tanto, el acento recaerá, ¿sí? Irá sobre la vocal débil.